Muy buenas noches, repetimos, muchas gracias por acompañarnos. A nombre de Promotores Urbanos, les damos la más cordial bienvenida a este webinar que hemos denominado Beneficios sobre comprar versus alquilar un apartamento o casa. Vamos a empezar con una pregunta bastante sencilla y que sé que algunas de las personas nos la van a contestar acá por el chat. ¿Cuántos de ustedes están actualmente alquilando? Pueden escribir ahí en el chat yo y así empezamos interactuando un poquito. Si ustedes están alquilando, no se preocupen, esto es algo muy común, pero hoy vamos a ver si podemos cambiar su perspectiva sobre esa realidad que tiene. Y antes de iniciar, les cuento que esta actividad de hoy forma parte de un ciclo de charlas y webinars que estaremos realizando entre promotores urbanos, la desarrolladora urbanística que está en Costa Rica desde el 2010 y la MUCAP. Promotores urbanos genera proyectos asequibles a través de espacios construidos con sensibilidad, calidad y esmero, como es el caso de Vistas del Bosque, ubicado en Jardines de Agua Caliente de Cartago, y que son casas en condominio para entrega inmediata, casas de 2 plantas, 4 habitaciones, 2 parqueos, 2 baños, acceso a un jardín con tapias y seguridad 24/7, con excelentes opciones de financiamiento y precios muy asequibles. Y también está en proceso de desarrollo Siempre Verde, en Desamparados, que son apartamentos de 3 habitaciones con piscina, gimnasio, senderos, huertas comunales, zonas verdes, mariposario y rodeado de mucha naturaleza. Así que imagínense ustedes las dos opciones tan importantes que tiene y hoy vamos a hablar también de esas opciones con nuestros amigos y aliados de MUCAP. Tenemos además un beneficio especial para todos los que nos están acompañando en este webinar y se trata de que tienen disponible la oportunidad de obtener la primera cuota totalmente gratis al reservar su apartamento en Siempre Verde. Así que manténganse con nosotros porque tienen una excelente oportunidad. Y sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestro colega de hoy que se encuentra acá con nosotros de MUCAP. Él es el señor Jorge Fernández, quien es director de Centros de Negocio de MUCAP. Tiene más de 18 años de experiencia en banca de desarrollos inmobiliarios y nos acompaña hoy para aclararnos todas esas dudas y preguntas que podamos tener sobre esta pregunta inicial que le lanzamos de si usted alquila o está, tiene su casa propia. Muy buenos días, don Jorge, ¿cómo está? Hola, hola, muy buenas noches, doña Arlet. Ya estamos de noche, entonces muy buenas noches para usted y para todas las personas que hoy nos acompañan. Es un placer para nosotros de parte de MUCAP y para mí en lo personal compartir este ratito con ustedes. Creo que vamos a traerles información bastante importante con respecto a este tema, ¿verdad? Porque es importante alquilar. Y bueno, ahora que usted mencionaba estos 18 años de experiencia en términos de la banca y en el sector inmobiliario, más que eso, me acompaña de la experiencia de vida. Yo he alquilado y he tenido mi casa propia. Y también otra cosa importante que lo vamos a transmitir a través de este conversatorio que vamos a tener con las personas que nos acompañan, porque estamos deseosos de que nos acompañen también en el chat haciendo sus preguntas, sus consultas, porque de eso se trata esto, ¿verdad? Que podamos aclarar dudas que tengan. Pero también les quería comentar que también me acompaña la experiencia de vivir en una casa fuera de un condominio y ahora que vivo dentro de un condominio, que también eso es un detalle muy importante que muchos de nuestros clientes nos consultan porque ahora la modalidad de vivir en condominio ha recobrado una relevancia importante y entonces tal vez vamos a estar hablando de esos temas, las diferencias, beneficios, pros, contras y este tipo de cosas. Así que Claro. acompáñenos, va a ser un ratito muy bonito y estoy para servirles. Muchísimas gracias y me encanta que usted también tengamos la oportunidad de conocerlo desde la experiencia propia, porque no hay nada más bonito que cuando la gente habla con su testimonio, ¿verdad? Con su testimonio de vida. Así que eso me encanta. Vea, por acá tenemos a Mauricio Cruz, que cuando hicimos la pregunta si alquila o tiene casa propia, él nos dijo, yo alquilo, Mauricio. Entonces quédese porque sabemos que esto va a ser sumamente relevante para usted. Les recordamos que tenemos la posibilidad, incluso tienen ustedes, todos los que se están conectando hoy en este webinar, la posibilidad de tener la primera cuota gratis en Siempre Ver. ¿Qué le parece si comenzamos con alguna pregunta ahí interesante relacionada con quienes están pensando en comprar su casa, pero están preocupados por los pagos mensuales, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles son los beneficios más importantes de comprar una vivienda en comparación con alquilar? Don Fernando.
Don Fernando, ¿me escucha? Creo que perdimos la comunicación con don Fernando. ¿Sí me está escuchando? Don Fernando, ¿me está escuchando? Hola, hola. Don Hola, Fernando, ¿me escucha? ¿Me hola. estaba escuchando? Perdimos un poquito ahí la comunicación, sí. Sí, sí. Le estaba Disculpe. diciendo que habláramos un poco y que cuáles son los beneficios reales, ¿verdad? De esa Ujú. primera pregunta que hicimos entre alquilar o comprar una vivienda. Sí, claro. Vamos a ver. Aquí este es un detalle muy importante y creo que esto es una pregunta muy importante para iniciar, porque vamos al principio, el pensamiento de pensar en comprar una vivienda, ¿verdad? Eso viene ligado totalmente a una necesidad. Estoy viviendo alquilado, donde vivo no me gusta, tengo ciertas incomodidades, necesito trasladarme geográficamente por temas de trabajo o algún otro tema de estos. Entonces, estoy generando esa sensación o ese pensamiento de comprar. Eh, Básicamente, nosotros tenemos que ir alineando ese pensamiento también con mi estructura financiera. Creo que es muy importante ir tocando este tema para que las personas vayan teniendo conciencia de que al querer comprar, yo tengo que también ir generando una necesidad o ir generando el pensamiento de cómo está mi estructura financiera, ya sea personal, si estoy deseando comprar solo, si vivo solo en este momento, o ya sea mi estructura financiera familiar. La sensación de comprar es muy importante, pero también es un tema que nos tiene que llevar a la planificación, ¿verdad? Planificar dónde voy a comprar, estudiar el escenario de por qué quiero comprar y hacia dónde quiero dirigirme. Hay ejercicios muy importantes que hacer, por ejemplo, dónde va a estar esa ubicación física de la unidad o de la casa que yo quiero adquirir versus el traslado de mi trabajo, el traslado de mi pareja hacia el trabajo, el traslado de mis hijos si los tengo hacia sus centros educativos y demás. Esto tiene que ver mucho con toda la sensación o todo el pensamiento de compra también es muy importante. El otro detalle también, doña Arlet, que puede ser muy importante es esa generación que les decía anteriormente de cierta incomodidad y que me lleva a una necesidad de la compra de la casa. Si vivo alquilando actualmente, como uno de los participantes que vi hace rato, que apenas usted hizo la pregunta, ya empezaron a manifestar si yo alquilo, pues era lo que yo les decía anteriormente. Yo alquilo durante muchísimos años una vivienda y una de las sensaciones que más tenía yo de incomodidad era esa molestia de no poder hacerle nada a esa casa. Querer decorarla de una forma, querer pintarle una pared, si quería pegarle un cuarto, ya yo iba posiblemente a tener problemas con el dueño de la propiedad porque le iba a hacer huecos a las paredes. Y ese tipo de cosas, de querer sentirme cómodo yo en mi hogar, donde estoy con mi familia, creo que es una necesidad muy básica, muy importante de todos los seres humanos. Entonces también puede partir de ahí. Pero eso, como les decía, tenemos que llevarlo y tenemos que irlo ligando a mi situación financiera. El hecho de alquilar no quiere decir que yo no pueda tener una situación financiera económica como para poder comprar una unidad. De hecho, más bien quiere decir que yo ya estoy pagando o estoy sacando de mi presupuesto familiar o mi presupuesto personal una porción de mis ingresos para destinarlas a mi solución de vivienda, que es una de las soluciones más básicas que tenemos todos los seres humanos. De hecho, les quiero contar, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo las aprobaciones de crédito en las instancias en las que se aprueban los créditos de vivienda, una de las preguntas más básicas es, ok, Jorge Fernández que va a comprar una casa nueva para pasarse a vivir ahí. Ok, sí, perfecto. ¿Dónde vive ahora? Ah, vive alquilando. ¿Y cuánto paga por ese alquiler? Ah, paga 300.000 colones de alquiler. Ok, genial. ¿Y la cuota del crédito cuánto van a ser? 350.000 colones. Perfecto. Ya él prácticamente que está asumiendo ese pago de lo que va a asumir ahora por la cuota hipotecaria por su casa propia. Entonces, tenemos que ir por ahí, ¿verdad, doña Arlet? Yo creo que vamos a llevar a los que nos acompañan en este webinar por este viaje de estas preguntas que nos van a ir aclarando ciertas inquietudes también. Definitivamente esto de la planificación es esencial. Y otro beneficio que tal vez me gustaría que planteemos aquí para la gente que está tomando esta importantísima decisión de vida, porque es un proyecto de vida, es si comprar una casa propia o un apartamento, eso ayuda al patrimonio personal, ¿ya? Que creo que podría ser uno de los beneficios también más relevantes de tomar esta decisión. Por supuesto,
Hace unos días teníamos unas conversaciones en unas mesas donde también estábamos hablando de las nuevas generaciones también un poco y que algunas generaciones piensan que el adquirir una vivienda no es como un tema primordial. Bueno, este tema que usted toca, doña Ares, de tener su propio patrimonio es súper importante. Tal vez uno no lo ve tan importante en edades más jóvenes, pero cuando ya uno entra a edades más adultas se empieza a dar cuenta que es un tema bastante importante tener su propio patrimonio, tener fortaleza patrimonial. Eso me da tranquilidad para ciertas cosas. Recuerden, como yo le digo a nuestros clientes, el crédito de vivienda es un matrimonio a largo plazo con una entidad financiera. Usted va, busca una casa, le gusta, quiere comprarla, se acerca a una entidad financiera y recordemos que los créditos de compra de vivienda son a un plazo máximo que normalmente suele ser de 30 años. Y normalmente también las personas endeudan o escogen su crédito al plazo más largo porque esto nos genera la cuota más baja. Y esto está bien. Pero recordemos entonces que si yo quiero comprarme una casa a mis 30, quiere decir que por ahí de mis 50, 60 estoy terminando de pagar esa propiedad, ¿verdad? Y uno lo ve larguísimo, pero en realidad no es así. Primero, hay una estadística que dice que los créditos a 30 años plazo nunca llegan a ese plazo como tal, porque ya las personas con situaciones económicas diferentes empiezan a hacerle abonos extraordinarios y demás. De hecho, la vida promedio de un crédito es aproximadamente entre 16 y 19 años. Eso es muy importante. Y lo otro es que cuando ya nosotros dejamos de pagar este crédito de vivienda, tenemos un patrimonio totalmente libre que inclusive nos puede generar la tranquilidad de utilizarlo como garantía para otro tipo de créditos que nos pueden aumentar nuestro patrimonio. ¿Qué sé yo? Yo puedo comprar una casa cuando estoy joven, 25, 30 años, a mis 50 la estoy terminando de pagar, puedo volver a utilizarla como garantía para comprar otra que la pongo a alquilar. ¿Verdad? Entonces, esto me va a ayudar a generar un aumento de mis ingresos que es bastante importante. Entonces, esto genera también pues, esta necesidad de pensamiento estructurado para que vayamos llevando eso en mente y vayamos también conversando de las posibilidades de que yo adquiera mi vivienda propia y esto también me pueda ayudar a liberarme a futuro también de ciertas situaciones económicas que puedan mejorar mis finanzas personales o familiares también a futuro. Claro. ¿Qué le parece si pasamos a revisar algunos aspectos financieros? Y en ese caso tengo dos preguntas que tal vez podemos eh, ir conversando al respecto. ¿Qué tipo de ahorros y beneficios fiscales pueden esperar los compradores de vivienda? Y mi segunda pregunta es que, ¿cómo pueden los compradores potenciales evaluar si están financieramente listos para comprar una propiedad? Creo que eso tiene mucha relación con eso que usted decía, planificación, pero vámonos ya, ¿cómo pueden saber si realmente están listos? Ok, ok, doña Les. Bueno, en temas de ahorros y beneficios fiscales podemos conversar. Por ejemplo, cuando nosotros compramos una vivienda, si tenemos una única vivienda, nosotros podemos generar una exoneración de los impuestos municipales sobre la vivienda que tengamos, siempre y cuando tengamos solamente una única vivienda. Eso es un beneficio también bastante importante. Otro tipo de cosas que nosotros podemos tomar en cuenta es que nosotros deberíamos de ver eh, la plusvalía de la propiedad que nosotros estemos comprando como un ahorro. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces esto lo dejamos de lado, no pensamos en dónde estoy comprando y si la plusvalía de esa zona está en aumento y esto me va a generar un ahorro futuro. Nosotros tenemos muchos casos con muchos clientes que han comprado una casa, por ponerles un ejemplo, en 40 millones de colones en un lugar que está en desarrollo y que en términos de 2 o 3 años esa propiedad ya vale 50 millones de colones. Wow. Esto también es un ahorro importante y va totalmente ligado a la pregunta que usted hacía, doña Arlette, anteriormente, con el término de los beneficios que va a tener la persona, no solo en términos de ahorro, sino en términos de crecimiento de su patrimonio familiar o personal, ¿verdad? Entonces eso también quiero dejarlo por acá para que las personas lo piensen porque es bastante importante. Y también usted me hablaba ahora de cómo pueden los compradores de pues analizar sus finanzas y cómo pueden alistarse para hacer esta compra. Vean, este es un temazo, me encanta. Voy a detenerme tal vez acá un poquito
porque creo que es muy importante, ¿verdad? Hoy en día tenemos una condición que nosotros podríamos comprar una casa prácticamente sin prima. Antes, hace muchos años, inclusive las entidades financieras y los mismos desarrolladores, pues siempre le iban a pedir una prima bastante elevada a los clientes, pero hoy en día hay muchas posibilidades de que el cliente la prima sea muy pequeña. Esto es bueno, pero también no tanto. Es bueno para el proceso de venta, por así decirlo, pero no es muy sano que las personas quieran endeudarse al 100% de la compra, porque siempre es importante primero que el cliente haga un aporte, no solamente porque esto lo vincula más a la compra que está haciendo y en términos del análisis financiero que hacen las entidades, podría tener una mejor calificación, por así decirlo, en este análisis, pero también es muy importante para que el cliente no esté tan endeudado. Si yo planifico bastante bien este deseo de compra, como les decía anteriormente, que nace de una necesidad, valga la redundancia, entonces yo puedo decir, hoy, ok, mira, en este webinar hoy estoy aprendiendo que definitivamente tengo una necesidad de comprar una casa, necesito irme donde vivo, ya tengo muchos años alquilando, invertido 5 años alquilando que los pude haber invertido ya en una operación de crédito que la casa va a ser mía. Entonces sí, estoy convencido, voy a comprar, voy a empezar a buscar una casa para comprar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tenemos que hacer un presupuesto. Si no lo hacemos, si no lo tenemos que sentarnos a hacer un presupuesto. En las entidades financieras nosotros revisamos la capacidad de pago del cliente, lo que le llamamos el indicador de capacidad de pago. Nosotros por regulación no podemos endeudar a un cliente al 100% de sus ingresos netos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Nosotros hacemos un análisis de cuál es el ingreso neto, bueno, el bruto y el neto que tiene el cliente en el momento, y con este análisis generamos un porcentaje en lo que podemos endeudar al cliente, que ese porcentaje anda alrededor de entre el 40 y el 50%. Entonces, quiere decir que si yo gano 500,000 colones, yo voy a poder endeudarme y que la cuota de mi crédito sean 250,000, 200,000 colones aproximadamente. Entonces, yo tengo que montar este presupuesto en razón de cuáles son mis ingresos totales, mis gastos totales primordiales y también puedo ir dejando un espacio para el ahorro de la prima de la casa que quiero comprar. Si yo estoy pensando hoy en esta compra, puedo proyectarme que dentro de 6 meses yo puedo tener, qué sé yo, 500,000 colones ahorrados para ir a hacer esa compra, o dentro de un año, mejor me espero un año para tener 1 millón completo. Este tipo de cosas son muy importantes y muy razonables que nosotros las pensemos estableciendo un presupuesto familiar. Y también otra cosa que normalmente suele suceder, que la unidad que yo voy a comprar normalmente es un poco más grande que la unidad en la que yo vivo. Entonces, por ejemplo, si yo pago 200,000 colones de alquiler en una casa que estoy alquilando en este momento y voy a comprarme una unidad nueva, posiblemente yo vaya a duplicar ese pago. Entonces, deje de pagar 200,000 colones y vaya a pagar 400,000 colones. Eso no está mal tampoco. De hecho, está bastante bien, es bastante posible que pueda suceder, pero lo importante es que yo ya lo tenga previamente planificado, que yo vaya a entender que si hoy pago 200,000 colones y no me alcanza para ahorrar, entonces va a ser muy poco posible que me pueda pasar a una casa más grande, por poner un ejemplo. Pero si yo hoy pago 200,000 colones y aparte estoy ahorrando otros 200,000 colones para ir haciendo mi prima, para que dentro de 6 meses yo pueda tener cierta cantidad de dinero para hacer esa compra, quiere decir que yo voy a poder sostener mi crédito hipotecario sin ningún inconveniente. Jorge, definitivamente esas recomendaciones estoy segura que están tomando nota las personas que nos acompañan hoy. Tenemos una pregunta que dice, que podríamos evacuarla de una vez, dice, ¿qué modalidad crediticia recomienda para personas que desean tener una propiedad, pero no cuentan con un terreno y el salario es medio? Ok, aquí es muy importante, bueno, qué muy buena pregunta, muchísimas gracias a la persona que nos hace esta pregunta. Eh, Nosotros podemos hacer créditos de compra de lote y construcción, ¿verdad? Y podemos hacer los créditos de vivienda terminada. Inclusive también podemos hacer la combinación. Nosotros en MUCAP somos una entidad autorizada para la emisión de, bueno, para otorgar el beneficio del bono de vivienda, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hacer una combinación
para segmentos de medios de un bono con un crédito. Este también es una ventaja bastante grande. Hay una recomendación que a mí me encanta y que yo creo que va muy ligado a esta pregunta, doña Led, es que muchas veces nosotros hacemos el proceso como al revés, por así decirlo, le digo ya a la gente, ¿verdad? Yo a veces quiero una casa, me enamoro de una casa y después voy a la institución financiera a ver si me da la capacidad de pago para comprar esa casa. Yo le digo a los clientes más bien y a las personas que nos escuchan en este momento es, ustedes se pueden acercar a una institución financiera como MUCAP, tenemos las puertas abiertas para ustedes, para que ustedes vengan donde un ejecutivo y le digan, "Oh, mira Jorge, quiero comprarme una casa, usted me hace un análisis de capacidad de pago para ver cuánto sería mi máximo endeudamiento. Entonces nosotros les vamos a hacer unas preguntas y con esto vamos a definirle. Entonces yo le puedo decir, bueno, doña Arlet, usted tiene una capacidad de pago de hasta 50 millones de colones. Ahora sí, me voy a la calle, por así decirlo, me voy al mercado y empiezo a buscar casas de 50 millones. Entonces ya yo tengo mi presupuesto y puedo saber por dónde me puedo ir. Y también podemos ver cuáles modalidades de crédito le pueden servir, si va a ser un crédito tradicional o si va a ser un crédito que podría ser en combinación con bono. Eso me parece extraordinario porque es una expectativa muchísimo más realista. Y de hecho vamos a estarles compartiendo aquí en el chat un código QR para que puedan escanearlo y los dirijan precisamente a un ejecutivo de MUCAP, quien les haga esa primera parte que me parece maravilloso salir al mercado ya con ese, ¿verdad? Con ese conocimiento de mis posibilidades reales. Y precisamente hablando del mercado inmobiliario, ¿cómo se encuentra actualmente? ¿Y existen ciertos momentos o condiciones específicas en el mercado que sean más favorables para comprar en lugar de alquilar? Mm, Hace unos días estaba hablando con un cliente, me decía que el mejor momento de comprar una vivienda es siempre, ¿verdad? Uno habla muchas veces de cuál es el mejor momento y esto también me lleva, eh, leía un libro, siempre me olvida el nombre del autor de los libros, pero me encanta a veces leer, y el libro decía que cuál es el mejor momento para sembrar un árbol, ¿verdad? O un árbol de manzanas. Bueno, el Sí. mejor momento hubiera sido hace 20 años, doña Let, porque Ajá. ya hoy yo me estaría comiendo una manzana bien deliciosa, ¿verdad? Ay, qué Entonces, interesante. ¿y cuál es el segundo mejor momento para sembrar el árbol? De ahí hoy. Si no lo Ajá, sembré hace 20 años, el ya, segundo mejor hágalo momento es ya. ya, ¿verdad? Correcto. Entonces, esto, vieras que cuando yo lo leí en este libro, a mí, bueno, me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago y me encanta relacionarme con los clientes cuando están en este tema de compra, especialmente como les decía al principio, lo he vivido en mis propios zapatos. Alquilar, generar un crédito hipotecario. Hoy yo pago mi crédito hipotecario por la casa en la que vivo y gracias a Dios tengo 5 años de haber comprado mi casita. Este, pero es definitivamente ese tema. Si yo no lo hice hace 20 años o hace 10 o hace 5, el mejor momento es ahora, porque dentro de 5 o 10 años estuviera diciendo, pucha, le hubiera hecho caso a ese muchacho de Claro. Micap que estaba hablando en ese webinar, ¿verdad? Es importantísimo que nosotros iniciemos con esto porque vuelvo a lo que les decía anteriormente, esto va a ser una relación a largo plazo y entre más rápido empiece la relación a largo plazo, más rápido uno la va a ver terminar, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, las tendencias en el mercado son importantes verlas, pero yo creo que no hay como un momento muy específico. Mucha gente espera las expos pueden generar algunos beneficios, pero eso es un tema también de, pues, comercial, ¿verdad? Se unifican, uno puede encontrar más ofertas en el mercado sin tener que andar en tantos lugares en la calle buscando, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Tal vez simplifica un poquito el proceso, claro que sí, pero digamos, eso va muy ligado a la necesidad que yo tenga. Como les decía anteriormente, si yo vivo en Cartago actualmente, trabajo en Cartago, me traslado a San José por términos de trabajo, pero no son todos los días de la semana, entonces de mi mejor lugar para vivir es Cartago. Entonces, cuando yo tengo la necesidad de comprar una casa propia, yo empiezo a buscar opciones en Cartago. Mi esposa también trabaja en Cartago, entonces empezamos a buscar zonas geográficas que fueran cercanas de los trabajos de los dos para que pudiéramos tener un traslado de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, pues cómo, y empezamos a hacer un análisis.
por allá encontramos un condominio muy bonito, nos gustó mucho, entonces le digo yo a mi esposa, bueno, vámonos a las 6 de la mañana de un jueves para ver cómo es el traslado. Claro, duramos un montón de tiempo pasando un puente que había que pasar, entonces opción descartada, ¿verdad? Ese tipo de cosas son las que tenemos que hacer. Las tendencias del mercado son muy importantes, pero el momento es ahora, ¿verdad? Para los que no hemos empezado con este proyecto, el momento definitivamente es ahora y hay que analizar cuáles son las necesidades que yo tengo, dónde quiero vivir, cómo quiero vivir. Por eso les decía también anteriormente que podemos tocar el tema de si vivir en condominio o fuera de un condominio, ¿verdad? Este tipo de cosas y tomar la decisión y acercarse tanto a la entidad financiera como a los oferentes que tengan las unidades que a mí me pueden convenir para pues ya poder formalizar, por así decirlo, concretar esta decisión tan importante en la vida. Pues Jorge, entremos de una vez a ese tema de si condominio o no condominio. ¿Qué le parece? Ok, bueno, aquí tal vez voy a emitir algunos criterios un poco personales, quiero decirles, porque he hablado muchísimo de esto con clientes, colegas, dueños de condominios, dueños de urbanizaciones, este, y es un tema muy importante. Vamos a ver, eh, mi criterio personal más importante es la seguridad. Vamos a ver, yo vivo feliz hace 4 años en un condominio porque vivo totalmente tranquilo, seguro. Entonces, yo le decía hace unos días a un vecino precisamente que la modalidad de condominio genera que la incomodidad mía sea la tranquilidad del vecino, pero la tranquilidad del vecino puede ser mi incomodidad, por así decirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo me pasé de casa hicimos la fiesta, la pachanga de inauguración de la casa, ¿verdad? Invitamos a la familia y todo el asunto. Entonces ya a las 11:30 de la noche el guarda me mandó un mensaje y me dijo, por favor, baja el volumen de la música. Y entonces yo dije, ah, qué pereza, ¿verdad? Ya me empiezan a molestar. Pero definitivamente me ha pasado que yo estoy en mi casa tranquilo, que ya acosté a mi hija a dormir, que no era un día de fiesta en mi casa, pero mi vecino tiene fiesta, hay mucha bulla y yo ya sé que a las 11:30 de la noche él va a tener que bajar el volumen también, entonces me espero tranquilamente a esa hora, por así decirlo. Entonces por eso les digo que la modalidad de condominio genera algunas, por así decirlo, incomodidades, pero yo creo que es un tema de acomodo de regulaciones, pero genera demasiada seguridad. Yo tengo una hija de 2 años y medio, dentro del condominio los carros tienen que andar a 15 kilómetros por hora máximo, ¿verdad? Hay un parque para que mi hija vaya y juegue todos los días, le encanta ir, está segura dentro del condominio, no va a pasar nada, hay cámaras de seguridad, eh, nunca se han robado absolutamente nada. Entonces, ese tipo de cosas generan mucha tranquilidad dentro del condominio. ¿Qué tengo Entendible. que analizar también? Pues un tema de que tengo que pagar una cuota condominal, ¿verdad? Entonces es importante que cuando yo estoy estableciendo el presupuesto para vivir dentro de un condominio, tenga que tomar en cuenta que vamos a tener una responsabilidad, una cuota condominal de cierto monto y son muy variables. En el mercado no puede encontrar cuotas condominales, no sé, de 20.000 colones como cuotas condominales de 100.000 colones, ¿verdad? Eso va a depender mucho del tipo de condominio que sea. Pero las propiedades dentro del condominio también, esto me lleva a una de las preguntas o comentarios que hicimos anteriormente, doña Arlet, que era el tema del crecimiento patrimonial y el ahorro, es que las propiedades en condominio también tienden mucho a subir en su plusvalía y tal vez más rápidamente que otras zonas. Hay temas muy, muy simplificados como el tema de los servicios públicos, el agua, la luz, el drenaje de las aguas negras, que normalmente los condominios tienen que tener una planta de tratamiento y demás. Entonces, este tipo de cosas es muy importante pues analizarlas y ponerlas en la mesa. Y ahora hay condominios para todos los perfiles. Tenemos condominios prácticamente de todo tipo de clases sociales, ¿verdad? Por así decirlo. Y están muy accesibles para todos. Entonces, es una modalidad bastante interesante. No estoy vendiendo la modalidad de condominio, simplemente que me ha gustado mucho ir en condominio porque antes vivía en una urbanización y hace muchísimos años vivía en un barrio que era familiar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es? Hay muchas diferencias que generan pues una paz y una tranquilidad dentro de un condominio.
Yo siempre vacilo con los vecinos porque les digo yo, bueno, me vine a vivir a un condominio y ya no escucho el chavalo de los huevos que pasa vendiendo huevos con el carro de perifoneo o que le tocan la puerta a uno en cualquier momento. Ese tipo de cosas no pasan, ¿verdad? Entonces, esas son unas comunidades bastante importantes que también hay que valorar, pero para mí la seguridad vale oro, vale completamente lo que se paga de cuota condominal, en mi caso, por ejemplo. Este, y eso me genera mucha tranquilidad. Salgo a trabajar de mi casa con toda la tranquilidad del mundo que voy a volver y todo va a estar tal cual. Entonces, estas son cosas importantes que las personas deberían de valorar. Definitivamente. Tenemos por acá una pregunta de Federico Lara. Él nos dice, ¿cuál es en promedio la plusvalía acá en el país? Mm, bueno, es muy buena pregunta, don Federico. Es muy variable también dependiendo de las zonas. Eh, de la tipología también de los terrenos. Esto es un tema de valoración. El tema de las valoraciones de las propiedades son muy importantes porque también hay que ver un tema que es muy importante, que esta pregunta que hace don Federico me lleva a él. Comprar una casa nueva o comprar una casa usada, ¿verdad? También. Ujú, Eso es ujú. un tema muy importante porque vamos a ver, en la valoración que se hace cuando un perito va a valorar una propiedad, ellos establecen un promedio de la vida de la propiedad, tanto de la vida actual como de la vida remanente, o sea, el tiempo de vida que le queda a la propiedad por su vida útil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es? Dentro de algunas zonas, esto es, puede llegar a ser un tema de un 5% a un 10% aproximadamente, don Federico, pero sí hay que ver muchos factores en el entorno también de la propiedad, que también es, me lleva a otro comentario. Es muy importante revisar el entorno de una propiedad. Claro. Las valoraciones también tienen un factor que establecen los peritos cuando hacen una valoración que se llama la liquidez de la propiedad, que eso quiere decir más o menos en cuánto tiempo se puede hacer líquida la propiedad o se puede vender una propiedad que es en menos de 6 meses, en 6 meses o más, o más de 2 años. Entonces dividen la propiedad según su liquidez. Y este factor tiene mucho que ver el entorno de la propiedad. No es lo mismo que yo compre una casa que colinda con un cementerio, por así decirlo, ¿verdad? A que yo compre una casa que colinda con un parque recreativo o que está dentro de un condominio, que está cerca de zonas de escuelas, colegios, centros comerciales, centros de salud y demás, ¿verdad? Perdón, ese tipo de cosas tiene mucho que ver tanto con la valoración de la propiedad en el momento como la plusvalía que era lo que nos preguntaba don Federico. Perfecto, don Jorge. Volvamos un poquito a lo que son los riesgos y los desafíos, porque creo que es un eje de esta conversación sumamente importante. Entonces, en resumiendo, ¿cuáles podrían ser los riesgos, verdad? O llamémoslo mejor los desafíos más comunes que enfrentan los compradores de vivienda. Ujú. Ok. Eh, Te diría de primero que, que es el no hacer un buen presupuesto. Ujú, Vemos, el riesgo más latente para hacer una compra de una propiedad es comprar una casa sin haber hecho un buen presupuesto familiar o un buen presupuesto personal. Si yo estoy con el deseo de comprar una propiedad, y vuelvo al mismo criterio que les había dicho anteriormente, es un matrimonio a largo plazo y yo tengo que saber que voy a tener ese compromiso financiero durante muchos años. Entonces yo tengo que establecer un muy buen presupuesto, ¿verdad? Y eso creo que es muy importante. Estableciendo un buen presupuesto, yo elimino muchos riesgos de los que podría tener a futuro. Pero la otra cosa también que podemos ver dentro de esto es que yo tengo que analizar también muy bien dónde quiero comprar y el entorno en el que voy a comprar, porque después pasa que yo digo, ay, pucha, mira, estoy incómodo todavía porque el trabajo me queda muy largo, tengo que viajar muchas horas y eso también afecta mi presupuesto, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas, doña Led, es muy importante que nosotros las trabajemos razonablemente, ¿verdad? Que las veamos bastante bien porque eso también, como decimos nosotros en los análisis que hacemos,
mitigamos ciertos riesgos, ¿verdad? Entonces disminuimos el riesgo de que algo a futuro nos pueda afectar en esta compra que estamos haciendo. Sí, definitivamente el consejo básico suyo de hacer un presupuesto creo que es el punto de partida para todas las familias, ¿verdad? Porque si no, eso de alguna manera, por supuesto que va a afectar la estabilidad financiera, ¿verdad? Y personal de la familia a largo plazo. Es así. Sí, y otra cosa es muy importante, doña Let, vea, es muy interesante porque nosotros lo conversamos mucho con nuestros clientes, es el tema de que la gente dice, mira, pero es que yo hoy voy a empezar a pagar una cuota de 300.000 colones por este crédito, 400.000 colones y dentro de 5 años la tengo que seguir pagando, pero es un tema muy típico que nosotros le comentamos a la gente. Dentro de 5 años, 400.000 colones para ninguno de nosotros va a ser lo mismo que es hoy, ¿verdad? Recordemos que hay un término que se utiliza que es el valor del dinero a través del tiempo. Y ahora lo hablamos, ¿verdad? 500.000 colones hoy no es lo mismo que eran para mí 500.000 colones hace 15 años, ¿verdad? Hace 15 años yo jamás pensaba en 500.000 colones, ¿verdad? Hoy es algo que sí lo vivo porque puede ser mi cuota del crédito, por ejemplo. Entonces, con mucho gusto, don Federico, y que sí le aclaramos la duda que tenía. Gracias, Ángel. Este, ¿Cómo es? Eh, para mí hoy 400.000 colones puede ser un tema de compromiso familiar, de apretarnos la faja, como diríamos en un muy buen tico, pero también hay que entender que esos 400.000 colones a través del tiempo van a ser menos presión para mí, ¿verdad? Y eso es un temor que tal vez muchas familias o muchas personas puedan tener en el momento presente, pero también es muy importante saber que esto nos va aliviando a futuro, especialmente también si, por ejemplo, estamos en un tema laboral que tengo posibilidad de crecimiento, estamos en un tema familiar de que alguno de los miembros de la familia está estudiando, se está especializando en algo, eso también va a dar posibilidades de crecimiento a futuro. Entonces, nosotros así como pensamos en el riesgo, que los seres humanos tenemos una tendencia psicológica a hacer eso primero, ¿verdad? Deberíamos de pensar en los factores más importantes o positivos de esto. Si compro hoy, estoy metiéndome en el compromiso más importante de mi vida y en una de las compras más importantes que puede tener en la vida del ser humano, que es tener su techo propio, ¿verdad? Y también, especialmente si tengo o tengo el pensamiento de que voy a tener familia, hijos y demás. Vean, no hay nada más bonito para mí hoy que gozar con mis hijos de mi casa propia, y de saber que ellos pueden hacer y deshacer en su casa a su gusto, ¿verdad? Y que mi hijo de 20 años quería pintar su cuarto negro, se le metió entre ceja y ceja que quería Lo pintó. pintar el cuarto negro y yo le digo, más, se le va a ver feísimo, ¿verdad? Se le va a ver todo chiquitito y más, y cabeza a cabeza, y le digo, bueno, yo le compro la pintura y usted lo pinta. Y ahí ¿Cómo estamos le quedó? tratando de quitarle la idea a la cabeza, ¿verdad? Pero Ah, no lo ha sí, pintado no lo ha todavía. pintado todavía, estamos en ese Después, no, pleito. si lo pinta, nos manda una fotografía, porque a la Sí, sí, larga no queda bueno. de fijo, pero, digamos, si yo estuviera en una casa alquilando y mi hijo quiere pintar su cuarto de blanco, negro, rosado, café, lo que quiera, ¿verdad? Definitivamente la respuesta va a ser no. Ni siquiera sería tema de discusión porque simplemente la respuesta sería no. Entonces, estas cosas hay que ponerlas en la mesa, doña Ana. Definitivamente. Y volviendo al tema de las tendencias del mercado inmobiliario, ¿visualiza usted algunas tendencias futuras en el mercado inmobiliario que podrían influir en la decisión de comprar versus alquilar? Ya sé que nos dijo la mejor, ahora lo habló muy claramente, el mejor día para tomar la decisión es ahora, pero ¿hay alguna referencia ustedes que se mueven? Pues por supuesto que en este Ujú. ámbito. Ok, bueno, referencias futuras es un tema muy importante, ¿verdad? Porque podemos hablar de varios aspectos, como les decía, y como usted lo acaba de decir, doña Leslie, pues el mejor momento es ahora, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver de tendencias? Bueno, creo que la tendencia de la modalidad de vivir en condominio cada día se hace más fuerte, en realidad muchísimo más fuerte. La tendencia de las torres en el GAM es una necesidad, ¿verdad? Pero esto también es muy importante, no solo verlo como una necesidad, sino también verlo como una oportunidad.
Hace poquito que estuvimos en una mesa de conversación y hablábamos un poco de las generaciones y de las tendencias, no de la parte inmobiliaria, sino de que las generaciones ligadas al tema inmobiliario. Hablábamos de que existen algunas nuevas generaciones de que no ven muy importante la compra de una vivienda, ¿verdad? Porque son nómadas, porque hay mucho teletrabajo, porque eso le permite estar hoy en San José trabajando desde su casa o en la casa de sus papás o en una casa alquilada, pero la otra semana pueden amanecer en otro país inclusive y siguen teletrabajando y este tipo de cosas. Eh, Todos vamos a llegar a viejos, ¿verdad? Todos vamos a hacernos adultos mayores en algún momento y ya vamos a ir disminuyendo muchísimo nuestra posibilidad de viajar. Y no digo que sea por términos económicos, muchas veces por términos de edad, salud y otras cosas, ¿verdad? Entonces es importantísimo haber construido dónde estar en esas edades, ¿verdad? Eso se los digo porque también tenemos un ejemplo familiar muy importante, ¿verdad? Uno de nuestros adultos mayores de la familia nunca compró casa propia y vive alquilando y ha sido una complicación para toda la familia, ¿verdad? Y eso que vengo de una familia grande en este momento, pero también es una tendencia que ya prácticamente no existe. O sea, las familias grandes ya no se dan, ahora las familias son muy pequeñas, entonces, eh, pues nuestra red de apoyo, por así decirlo, familiar, ahora es muy pequeña. Antes las familias eran de 5, 6, 7 hermanos, mi mamá tuvo 15 hermanos, Wow. imagínense, entonces, ¿cómo es? Esa tendencia ya va en disminución. Mis hijos solo van a tener un hermano, por ejemplo, ¿verdad? Solo tengo dos hijos y entonces esa red de apoyo a futuro que muchas veces dejamos de visualizar también es muy importante. Y el otro tema es que cuando yo estoy joven y puedo tener una situación de ser nómada, que hoy puedo estar trabajando una semana, necesito estar trabajando una semana en San José, Cartago, Heredia, Alajuela, qué sé yo, pero la siguiente semana puedo irme para Jaco a trabajar toda la semana a la playa. Pues ahora con la virtualidad y con todas estas aplicaciones que existen, yo puedo dejar mi casa alquilada, generando ingresos y me voy a alquilar en la propiedad que quiero estar en la playa o a otro país o lo que sea. Entonces, también no tenemos que dejar de ver ese tipo de cosas porque el compromiso financiero que estoy adquiriendo ahorita también me puede generar una oportunidad de negocio Como y una de generación. inversión, entonces sí, por supuesto. Esa era una pregunta que tenía yo para esos casos que usted mencionaba, porque qué tan factible es eso, tomar esto como una inversión. Usted bien lo dice. Exacto, exacto. Vean, ahora estaba pensando un poco en este conversatorio que íbamos a tener y una de las grandes cosas o lo primero que se me venía a la mente era decirles a ustedes, vamos a ver, ¿por qué creen que existe tanta gente o cuál es el perfil de las personas dueñas de las casas que nosotros alquilamos hoy en día, ¿verdad? Pues posiblemente sea una persona que tenía una buena cantidad de ingresos y decidió pues invertirlos. Nosotros le llamamos los inversionistas, ¿verdad? Entonces un inversionista busca las mejores tendencias de mercado para ver cómo puede generar más valor del dinero que tenga en el momento. Entonces yo tengo hoy, qué sé yo, 100 millones de colones en la bolsa y yo puedo decidir, voy ¿cómo es? A agarrar esos 100 millones, los voy a meter en un banco y que el banco me pague un interés, o voy a comprar una casa y la voy a poner a alquilar. Eso me genera más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que el alquiler sí genera un buen rendimiento y muchísimas casas en alquiler. Estaba viendo también un poquito unos censos que sacaron hace poquito y estamos a casi 400.000 familias viviendo en modalidad de alquiler y del año 2021 al 2022 la tendencia creció casi en 30.000 familias alquilando. Ujú, ujú. Entonces, estos dos conceptos me llevan a dos cosas. Más personas invirtiendo en generar unidades para alquilar, porque es un buen negocio. Eh, Más familias que se están enfocando en esta modalidad, pero no están tal vez pensando a futuro, ¿verdad? Entonces están pagándole el alquiler a una persona y no sé si hemos calculado, pero si yo en este momento estoy pagando un alquiler de 250.000 colones por mes, eso quiere decir que yo por año estoy pagando 3 millones de colones a una persona, que esos 3 millones de colones yo se los podría estar invirtiendo
Claro. a una operación de crédito. Y si esos 3 millones de colones yo se los multiplico a ustedes por 30 en este momento, que sería el plazo de un crédito, esos son 90 millones de colones. Usted sabe, son 90 millones de colones. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero gastar 90 millones de colones alquilando una casa o comprando mi casa propia, ¿verdad? Eso es un temazo y es el juego de los números que cómo es, que es muy importante tener y que es muy importante tenerlos en familia. Entonces, estos son aspectos bastante importantes de tomar en cuenta, doña Nelly. Sí, aquí don Federico Lara nuevamente nos hace una consulta muy relacionada con esto que usted acaba de decir. Dice, ¿cuánto suele ser el retorno neto promedio de una propiedad que se coloca para alquilar? Em, Puede ser alrededor de un 15 o un 20% aproximadamente. Entonces, pues, en términos de inversión, es una muy buena inversión, ¿verdad? Lo que pasa es que, y el tema que nos compete también muchísimo es, claro, yo estoy alquilando, entonces el más beneficiado de que yo esté alquilando es la persona ¿cómo es? La persona que me está alquilando a mí, ¿verdad? Y pensando en lo futuro, como lo hemos hablado varias veces, entonces dentro de 5 o 10 años yo vuelvo a hacer el ejercicio y digo, bueno, tengo 10 años de pagar 250.000 colones de alquiler, ¿cuánto he pagado? Es un montón de plata, ¿verdad? Por Entonces eso supuesto. hay que tenerlo en cuenta. Ahí se le fue la conexión. Dice que si le repite, por favor, cuánto es el monto, el porcentaje Ajá, promedio. hablamos de un 15 aproximadamente, 15 a 20%, don Federico. Bueno, ¿qué le parece, don Jorge, si a estas alturas, ¿verdad? Donde todas las personas nos han acompañado durante todo el ratito, pero algunas se unieron un poquito después, etcétera? Hacemos como un repaso, un resumen de los puntos más relevantes y sobre todo sus recomendaciones, así punteadas, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta a la hora de tomar esta decisión tan importante como lo es adquirir una casa o un apartamento propio. Ok, muy bien, doña Let. Bueno, hemos hablado un poco de presupuesto, punto número uno para mí en todo. Vean, nosotros damos unas charlas muy bonitas que son de gastos hormiga y les voy Ajá. a poner este tema. Ahorita que vamos a hacer este repaso, se los quiero dejar, esperando que también más personas nos estén escuchando. Muchas veces los gastos hormiga que tenemos en un núcleo familiar vienen a ser una gran porción de una cuota de un crédito hipotecario. ¿A qué me refiero con gastos hormiga? Mira, me fui el fin de semana para el centro comercial, no lo tenía planteado, no lo tenía presupuestado y me fui con mi esposa y 2 hijos que tengo. Entonces nos fuimos a comer y en la comida gasté, no sé, 15.000 colones. Mi hija se antojó de una camiseta y se la compré 5.000 colones más. Y después nos fuimos para el cine y gastamos 30.000 colones. Y vean, cuando me di cuenta, me volví para mi casa y ya había gastado 60, 80.000 colones, ¿verdad? Entonces, los gastos hormigas son muy importantes. Yo le pongo un ejemplo a la gente, doña Lely, y disculpe que me voy a tener aquí un momentito porque yo Adelante, por tuve favor. una época en la que me engordé muchísimo, pero fue por un gasto hormiga, nada más, vean. Yo Las trabajaba, empanadas de la esquina. no, yo soy fanático al chocolate, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí ya les estoy contando cosas muy personales. Yo soy fanático al chocolate y resulta que yo soy turrialbeño en Mucap de Turrialba, en la agencia Mucap de Turrialba, que era en la que yo trabajaba hace muchos años, me ponen una heladería al puro frente de la agencia de Mucap. Entonces, me voy de antojado un día y pido un batido de chocolate. Delicioso el bendito batido, vean. Esa heladería todavía está ahí hoy en día. Eso fue hace muchísimos años, pero han sido tan buenos que todavía están ahí. El batido costaba 900 colones. Entonces, como fue tan delicioso, y yo dije, de 900 colones no es tanta plata, entonces me empecé a comprar un batido más seguido. Cuando me di cuenta, me estaba tomando un batido todos los días de la semana. 900 colones por 5 días que yo iba a la agencia a trabajar son 4.500 colones eh, por Semana. semana. Y eso por mes son 18.000 colones. Y 18.000 colones por mes al año son 216.000 colones. Es un montón de plata. Y yo decía, ¿cómo es posible? Gasté, bueno, hice eso casi 2 años seguidos.
Entonces, ¿cómo es? Este gasto hormiga me hizo a mí consumir en 2 años seguidos casi medio millón de colones. Ahora que hablábamos del valor del dinero a través del tiempo, y eso fue hace más de 10 años. Gasté una exageración de plata. Entonces, el tema de los gastos hormiga es muy importante. Me gusta mucho hablar de eso porque ahora también hay un tema de que las aplicaciones, la pandemia nos dejó un vicio muy fuerte también, que son las aplicaciones de cosas rápidas, ¿verdad? Comida rápida, ¿verdad? Entonces tengo hambre o tengo, mira, tengo una necesidad del súper, pero no tengo ganas de ir al súper, entonces lo mando a traer por una aplicación. Entonces, todo esto va generando que mi presupuesto se achique más, se apriete más y yo deje de ponerle atención en mi presupuesto, cosas muy importantes. Y después decíamos, hemos hecho un escenario con algunos clientes que cuando llegan y dicen, mira, es que la cuota del crédito me está apretando mucho la bolsa, entonces, mira, te acompañamos, hagamos un presupuesto familiar. Hacemos el presupuesto de las cosas más básicas y nunca se nos mencionan los gastos hormiga. Empezamos a hablar de los gastos hormiga y nos damos cuenta que el gasto hormiga se está comiendo una porción muy importante del presupuesto. Entonces llegamos a la definición de que es la cuota del crédito o son los gastos hormiga los que te están apretando la economía familiar, ¿verdad? Esto es un tema muy importante que ver. Bueno, en el resumen hablábamos del presupuesto, me desvié un Perdón, poquito, tal doña vez Let. antes de pasar a los gastos hormiga, no quiero dejar de mencionar este comentario de Alexandra, que es una contribución. Ella nos dice, yo recomiendo unas aplicaciones que ayudan con los gastos hormiga. Esas aplicaciones le ayudan a uno a saber en qué gasta uno día a día y también cuánto dinero le entra a uno. Es una maravilla. Que nos comparta las aplicaciones, Muy bien, definitivamente. muy buen consejo. Y ahora tanta aplicación que existe para Claro. todo caso. Hay unas muy importantes y muchísimas gracias por ese comentario porque controlar, yo creo que el éxito financiero, la tranquilidad financiera está en controlar los gastos hormiga, no lo dudo. Bueno, y estábamos haciendo el resumen, ¿verdad? De lo que hemos Correcto, hablado. Bueno, sí. empezamos por un presupuesto. Nace una necesidad de compra, ¿verdad? Quiero comprar mi casa propia, quiero dejar de vivir alquilando, quiero dejar de vivir compartido, ¿verdad? Que también tenemos mucha gente que vive compartido, que vive en la casa de mis suegros o otra, o en la de mis papás y este tipo de cosas. Entonces, a establecer el presupuesto, acercarse a una entidad financiera para que la entidad financiera me pueda decir cuál es mi capacidad de pago para no ir a buscar a la calle en razón de cuál es la casa que yo quiero, sino cuál es la casa que yo puedo comprar y acercarla a la que yo quiero, ¿verdad? Otro tema importantísimo es perfilar la zona donde voy a comprar y que cumpla con mis necesidades de traslado hacia mi trabajo, hacia centros educativos si tengo hijos, hacia el trabajo de mi pareja si estoy casado, ese tipo de necesidades, que quiero vivir cerca de algún familiar o quiero vivir cerca de algún centro recreativo, algún centro comercial, ese tipo de cosas. No se vayan a vivir muy cerca de los centros comerciales porque nos aumentan los gastos hormiga, ¿verdad? Este, ese tipo de cosas son muy importantes. Y el otro, también recordar, eh, escoger la modalidad. Quiero vivir en condominio, quiero vivir fuera de condominio, eso es un tema que conversamos que es bastante importante. Y otro aspecto también bastante importante que hacer es no solo hacer el presupuesto de mi situación financiera ahorita, sino que también tener las expectativas de mi situación financiera a futuro. Esto yo creo que nos va a ayudar a quitarnos muchos miedos de la cabeza, ¿verdad? De yo poder ir proyectando mi situación financiera a futuro y que yo pueda ir pensando, ok, si yo voy a pagar una cuota de 300.000 colones mensuales por un crédito hoy, ¿eso cuánto se va a significar para mí entre 3, 4, 5 años, ¿verdad? Y creo que por eso este indicador es muy importante. Les comentaba al principio del conversatorio que los créditos que nosotros formalizamos en la mayoría de instituciones financieras, que la gran mayoría se formalizan a 30 años, que es el plazo máximo, nunca llegan a esa vida, siempre se cancelan anticipadamente. Y el factor por el que se cancela anticipadamente normalmente es porque el cliente empieza a hacerle abonos extraordinarios porque su condición económica mejoró en el tiempo. Entonces, es un factor también importante tener en cuenta, doña Leti. Muchas gracias, Jorge. Ha sido una conversación no solamente muy amena, sino muy, muy provechosa para todos nosotros. Como les decíamos, eso es un esfuerzo que estamos realizando conjuntamente con UCAP, promotores urbanos, para educar un poco en estos consejos tan importantes y tan útiles en esta decisión de vida.
Les recordamos que a quienes se hayan unido hoy a nuestra webinar, nuestra conversación, van a tener la posibilidad de tener una cuota gratis en el proyecto Siempre Verde en Desamparados. Y queremos recordarle además que el 6 de julio vamos a tener un open house allá en Senderos del Bosque en Cartago a partir de las 10:30 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, esto allá en Senderos en Cartago. Jorge, de verdad que ha sido un placer compartir con usted, siempre agradable. Por ahí pusimos el QR de la MUCAP para que los lleve directamente a donde un asesor que los pueda orientar en esta decisión que deben de tomar. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, se las estamos colocando también aquí en el chat para que puedan revisar todos los beneficios de los proyectos que promueve Promotores Urbanos conjuntamente con MUCAP, donde se dan muchísimas facilidades. Jorge, su mensaje final. Bueno, primero que nada agradecerle a Promotores Urbanos el espacio para nosotros. Este tipo de charlas es sembrar una semillita. No se olviden la historia del árbol de manzana. Vean, si no sembraron un árbol de manzana hace 20 años y no se pueden estar comiendo su manzana deliciosa en este momento, pues sembrémoslo ya. Eso yo lo tengo muy en cuenta en mi vida, es muy importante. Muchísimas gracias a Alexandra por compartirnos el tip de la promoción, a don Federico y a los demás que participaron también. Como les decía ahora, en Mucama a nosotros nos apasiona este tema, vivimos muchísimo, es uno de nuestros principales generadores de negocio, pero sobre todo vivimos de acercarnos a las personas, de poder sentarnos, conversar, asesorar a la gente como debe de ser, acompañándolos en que tomen una mejor decisión. Creo fielmente que una de las decisiones más importantes que nosotros tomamos en nuestra vida es cuando compramos una casa. Uno no compra una casa todo el tiempo. Vea, el promedio de compra de casa de una persona en la vida es máximo dos. O sea, nosotros si al caso compramos dos casas en nuestra vida, entonces es una decisión que hay que tomar bien informados. Este ratito que estuvimos, tratamos de dejarle buena información para que ustedes tomen esta decisión de la mejor forma posible y acérquense a nosotros. Si no pueden ir a uno de nuestros centros de negocio, accesen al QR que les dejamos por acá. La central telefónica, el 2550-8400, está disponible para ustedes. En MUCAP en línea, en www.mucap.fi.cr, también tenemos un link donde ustedes pueden hacer su solicitud de crédito virtual desde el inicio hasta el final. Esto es muy importante, aprendemos bastantes cosas de pandemia, la virtualidad es una, todos tenemos muy poco tiempo. En la actualidad, uno de los valores más preciados en este momento es el tiempo y también es muy difícil para muchas personas sacar tiempo para ir a una institución financiera, hacer fila, esperar, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Entonces lo podemos hacer de formas muy virtuales, pero espero que este ratito haya sido muy rico para ustedes, que hayan podido también pues salir de algunas dudas y nosotros quedamos con las puertas, nuestros brazos bien abiertos para recibirlos en el momento que sea necesario. Y a ustedes, doña Les, muchísimas gracias. Ha sido un rato muy lindo. Más bien se las devolvemos a ustedes también como CAP. Estamos trabajando pues de la mano para hacer ese sueño realidad de tantas personas que quieren su casa propia. Muchas gracias. Por acá nos dicen, excelente. Muchísimas gracias por las enseñanzas de hoy a todos y todas. Que tengan una excelente noche y también los esperamos por allá por los proyectos de promotores urbanos en Senderos del Bosque y también en Siempre Verde en Desamparados. Gracias, Jorge, y a todas y todos que Muy tengan muy buenas buenas noches a noches. todos. Hasta luego.